música y la gente activa, las chamitas de la tercera edad que disfrutaron de Menudo y lo de la segunda edad y todo el que disfrutó de esa agrupación puertorriqueña Menudo estaban allí disfrutando de estos videos que seleccionamos para ustedes y pusimos especialmente ese de Súbete a mi moto en vista de la situación de los motorizados, lo escogimos especialmente también para Virginia está esperando su moto, Virginia se ganó una moto en la fiesta de periodistas de la alcaldía, Virginia Villegas, nuestra colega periodista, y bueno, está esperando también subirse a su moto y todavía no le han dado su premio. Y ahí está precisamente ese tema, Súbete a mi moto, que fue tradicional del grupo Menudo, pero en esa época no habían tantas motos ni tanta imprudencia de motorizados. Iniciamos con esos temas de Menudo que usted disfruta, ya está el doctor Antonio Franco, médico internista, con nosotros para compartir parte de la información que habíamos planificado, hipertensión arterial en mujeres embarazadas y todo lo que esto genera, y también hipertensión arterial en nosotros, pero no podemos dejar de abordar con el doctor Antonio Franco, que estuvo buena parte de su trayecto como médico, siendo jefe de la emergencia, porque ahí manejó una cantidad de situaciones, bueno, entrar con este tema de los motorizados y los accidentes de tránsito. Doctor, a propósito de Menudo, que es un poco más agradable que todas estas cifras rojas que estamos viendo con los motorizados. Doctor, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Mateus. Saludos a la audiencia larense. Mira, vale, el gran problema de las motos, el volumen de motos en el estado Lara es a nivel nacional, pero eso refleja el subdesarrollo en el que estamos viviendo y en lo atrasado que estamos como país para desenvolvernos como ciudadanos. Es evidente que es más sencillo comprar una moto que un carro. Entonces las motos representan una medida alterna y básica para trabajar y desempeñarse como mototaxista o hacer las diligencias que le corresponden a uno en el hogar. Hay países desarrollados en donde el volumen de motos son altas, pero la gente tiene transporte a través de trenes. Por ejemplo, Nueva York. Ejemplo, Tailandia. Países que tienen motos, pero como dicen aquí, burriadas. Pero hay transporte a través de trenes. Y eso disminuye la cantidad de motos usadas, disminuye el riesgo, porque a lo mejor hay países donde también las leyes funcionan y es sancionado quien se come una luz, quien vaya a exceso de velocidad, pero aquí es una locura, porque aquí la gente hace piruetas, caballitos, se come la luz, anda a exceso de velocidad. Estamos completamente... Primero, no hay el antiguo Instituto Municipal de Transporte Terrestre, eso desapareció. Que esa gente vigilaba por lo menos las leyes y te seguían. Y habían reglamentos en donde el motorizado no podía salir después de las 7 de la noche. Tú ahorita ves motorizados a las 11 de la noche rodando por ahí. Y eso generalmente va a generar más accidentes de tránsito. Evidentemente, lo poco que le puede llegar a una emergencia tan grande como la del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda va a ser destinada en lugar de atención médica y otras emergencias que también están llegando con bastante frecuencia, va a ser todo destinado al paciente politraumatizado que llega en moto, por accidentes viales de moto, al Hospital Central. Yo recuerdo que ustedes en la emergencia siempre hacían una campaña que parte de los insumos se los llevaban los accidentes de moto y en ese tiempo no habían tantos como hay ahorita. ¿Cuántos no se llevarán en este momento? Que fíjate, la impericia, el exceso de velocidad y la biomecánica del impacto muchas veces te da varias situaciones a las cuales el médico de emergencia tiene que estar preparado. Por ejemplo, el copiloto, el que está de atrás, el que está atrás va a frenar con la cabeza. En lo que frena el motorizado va a frenar con la cabeza. Se va de cabeza. De cabeza. El motorizado como tal tiene 3 sistemas de freno: la rodilla, el acetábulo, la tibia y la cara. Es el que sale hacia adelante. Sí. Todo eso va a generar emergencias traumatológicas, posiblemente agudas y de intervención inmediata. ¿Y cómo se afecta a la familia? ¿Cómo se afecta a la persona? Porque incluso yo en traumatología llegué a ver gente de 8 y hasta 1 año a la espera de una operación que habían tenido accidentes de moto y que estaban esperando un tutor o estaban esperando los insumos y se transforma en un dilema terrible para el que está ahí y para la familia. Bueno, y vamos, ahí está la falla del gobierno, pues que el gran problema es que hay médicos que pueden atender la emergencia, pero no tienen el material quirúrgico adecuado
y llenamos de pacientes el hospital central, pacientes con segundo piso de traumatología, full de pacientes con tutores, full de pacientes con cunches, que tienen que ser intervenidos inmediatamente, y eso representa gastos y la quiebra muchas veces de la familia. Comienzan a vender carros, comienzan a buscar dinero donde no hay, porque muchas veces los enseres quirúrgicos no llegan al hospital. Hay algunas veces que hay mercados, gracias a Dios, en donde se hacen combos quirúrgicos los fines de semana, pero ¿cada cuánto tiempo es eso? Claro. Estos sí se salvan porque algunos que fallecen y otros que quedan afectados porque el impacto en la cabeza podría producirle serios trastornos, que hay gente que queda en terapia intensiva, en coma, gente que queda en silla de ruedas, una cantidad de realidades que a lo mejor quien va en una moto, chévere, voy a correr y lleva a la familia, porque también se ha transformado en un medio de transporte, monta al muchacho, a la mujer y al otro muchacho en la moto, no mides esa realidad. Exactamente, exactamente. Y hay que recordar que si uno se va a la parte epidemiológica nacional o epidemiológica universal, un estado debiera manejarse con una unidad, con una cama de terapia intensiva por cada 100.000 habitantes. O si no, utilizar el 10% de la ocupación de los servicios del Hospital Central. Por ejemplo, si el Hospital Central tiene 500 camas, debe trabajar con 50 camas de terapia intensiva. Entonces, quienes están en la pirámide de sanidad debieran saber cuáles son las causas más frecuentes de ingreso al Hospital Central. Entonces, si tú tienes que la principal causa de ingreso es el Hospital Central, tú tienes que crear por lo menos 10 camas de unidades politraumatológicas o polivalentes para la atención inmediata del paciente politraumatizado o aquellos pacientes que tienen que ingresar a terapia intensiva. ¿Cuántas hay de terapia intensiva en el hospital? 5 camas nada más para todo el mundo. Y una Con unidad razón que y se una la pasa cama full. abajo en emergencia en emergencia de adultos, que no trabaja como traumachoc, trabaja como una pseudo unidad de terapia intensiva. O sea que es un dilema para el que tenga un accidente ahí y un dilema para nosotros, porque si usted está hablando que una cama de terapia intensiva para 100.000 habitantes, el Estado Lara tiene más de 1 millón y pico de habitantes y tenemos 5 camas apenas. Ajá. En el Hospital Central Antonio María Pineda. Y es un serio problema. Es un problema de salud pública. ¿Qué llamado a hacer a la gente para que agotemos este tema de los motorizados y entremos en materia de lo que... Hay que hacer prevención. O sea, lo primero que tiene que hacer es que los organismos municipales, los organismos estadales, tienen que entrar en razón sobre establecer un sistema de vigilancia en los semáforos y hacer cumplir los reglamentos que se han violentado desde hace mucho tiempo con respecto a hasta qué hora deben ser utilizadas las motos y cuál es el reglamento que tiene que utilizar el motorizado con respecto a protección, porque esa es otra cosa. Tú ves a los motorizados muchas veces y no cargan protección. No cargan casco, eso que hay una sanción, se estableció una campaña y terminan no cargando casco y bueno, y andan chévere, incluso montan a la familia, al hijo y no llevan casco. Y es un serio problema. Pero bueno, el doctor también vino porque los jueves definimos con el doctor Armando Sánchez Contreras, médico sanitarista, docente de la UCLA, que nos asesora y nos ayuda y que además viene a plantear distintos temas, invitar profesionales de la salud o profesionales de distintas áreas en una sección que se llama Ideas para Vivir o Ideas para Mejorar Nuestra Calidad de Vida. Una de esos temas que venimos desarrollando de la semana pasada es la madre en estado de embarazo o la madre gestante. Y usted como internista ha manejado mucho esa realidad, pero esa realidad desde el punto de vista de las afectaciones que pudiera tener una madre gestante, y el tema de la tensión o de la hipertensión arterial es uno de esos temas. Antes de entrar en la madre gestante, hablemos también de la hipertensión para todos nosotros, porque a lo mejor hay que darle mensajes a todo el que está estresado, a todo el que está angustiado, sudoroso, acalorado, a todo el que alguna situación de angustia. Yo me imagino que a más de uno se le subió la tensión con esto de que la elección puede ser en abril, en mayo, en junio. A otros se le subirá si no se dan las elecciones, si sube la gasolina, si no llega la gasolina, si se va la luz, si no le llegó el agua. Todos esos son factores que afectan el estrés de una persona, el sistema de vida de una persona y que pueden afectar en cuanto a la hipertensión arterial. ¿Se han incrementado los casos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sí, la hipertensión arterial también sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Aquí no deja de escaparse, la prevalencia está más o menos entre el 36 al 40%. Quiere decir que 4 de 10 pacientes son hipertensos.
de los cuales posiblemente el 25% sabe que es hipertenso y está mal controlado. Eso es grave aquí en Venezuela, en todos lados. Las políticas de salud han fracasado y tú puedes ver con mucha preocupación y quizás con decepción que los pacientes no cumplen tratamiento simple y llanamente porque la situación los agobia. Entonces ves con mucha frecuencia que la hipertensión arterial viene asociada a una plaga que es el síndrome metabólico, que es un síndrome que es la gran plaga mundial porque viene asociada no solamente a hipertensión arterial, sino que viene otro gran problema, la obesidad, el sobrepeso, obesidad o sobrepeso, y aunado a estos problemas vienen trastornos de dislipidemia, aumento del colesterol malo y de los triglicéridos, aumento de la glicemia, y el paciente puede estar o en rango normal alto, o en diabetes. Eso. Y el gran problema de esto es la resistencia a la insulina. Tú ves en las consultas que por lo menos el 30% de los pacientes tienen o sobrepeso u obesidad. Esa es una de las grandes causas de que el disparo de la hipertensión arterial vaya en progreso. ¿Y qué podemos hacer, digamos, ante la situación que vive el venezolano, la situación de alimentación, la situación de sedentarismo y la situación de a lo mejor no tener el poder adquisitivo para mantener un tratamiento? Pues? Tú acabas de mencionar algo. El mejor tratamiento es la prevención. Un paciente que tenga antecedentes ya por encima de los 35 años de edad, aquí en el estado Lara o en Venezuela, que tenga antecedentes familiares de hipertensión arterial o haya genética cardiovascular en la familia. Mira, ¿de qué murió tu abuelo? No, mi abuelo murió dijeron que murió de un ACV hemorrágico. ¿De qué murió tu papá? Un infarto agudo de miocardio. ¿Qué tiene tu mamá? No, mi mamá es hipertensa y está controlada. Esos son pacientes que tienen que comenzar a controlarse, porque en esa situación la hipertensión arterial en un 90% es silente y por eso es que se llama hipertensión arterial esencial. Y mucha gente en las evaluaciones uno detecta el problema de una vez y comienza a hacer medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Medidas no farmacológicas, cambios en el estilo de vida. Tienes que programarte, tienes que hacer ejercicio, camina por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Eso es lo que recomiendan las grandes sociedades. Hacer los 3 golpes con 2 meriendas. Ingerir 8 vasos de agua al día. Eso lo tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer para mantenerte sano. Y dejar la estupidez mental de que, cónchale, yo antes era normotenso y ahorita soy hipertenso. Sí, yo antes tenía 16 años, ahorita tengo 63. Tú me ves igualito de 16 a 63 años, así como envejeces tú, así envejecen las arterias. Claro. Y tener, bueno, la disposición de reconocer que tienes un problema de salud, pues mucha gente dice, no, yo no tengo nada, pues fue un calorón que me dio, no, tranquilo. O sea, oye, me dio un mareo, una cosa, no, para que yo vaya ahí al médico, chicos, si yo estoy bien. Así es, así es. Eso tiene que corregirlo la gente y tiene que ponerse en tratamiento después de cierta edad, porque siempre, como tú dices, este cuerpo físico que también tiene su desgaste, tiene su uso, no es el mismo que cuando yo estaba chamo. Exactamente. Aunque pongamos aquí el grupo menudo y nos recordemos el grupo menudo. Vamos a hablar de lo que afecta la hipertensión arterial en la mujer embarazada, que también debe controlarse porque produce una cantidad de situaciones que pueden generar hasta la muerte de ella o del mismo niño. Bueno, mira, la hipertensión arterial y embarazo representa también uno de los ápices y problemas de salud a nivel regional. ¿Por qué? Porque el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda es un hospital de referencia y recibe prácticamente pacientes de todos lados. Esto ha generado que haya aumentado, por lo menos el año pasado, un repunte en mayo y junio con la mortalidad materna relacionada a hipertensión arterial. Cuando uno revisa las estadísticas uno compara las estadísticas de lo que uno ve en el hospital con lo que pasa en otras latitudes, uno se da cuenta que la mortalidad materna en muchos países desarrollados es 0. Y comenzamos a averiguarlas por qué. Porque hay sistemas preventivos, hay sistemas de vigilancia
en donde la mujer, una vez que está embarazada, la visitan a la casa, la hacen ir a la consulta o la visitan en la casa y hacen medidas de seguridad en el control del embarazo. Y estas mujeres que son hipertensas jóvenes o que comienzan con problemas hipertensivos o que hay antecedentes de hipertensión arterial, comienzan a ser vigiladas de manera contundente a partir de la semana 14 del embarazo. Esas son medidas que se deben aplicar y que afortunadamente ahorita en el Hospital Central se tomó una medida de crear una consulta en donde la consulta de alto riesgo obstétrico esté evaluando este tipo de pacientes que está llegando por esa consulta en conjunto con el servicio de medicina interna. Alto riesgo obstétrico se evalúa la paciente por obstetricia a partir de la semana 14 y las pacientes son estadiadas y tamizadas, y luego aquellas pacientes que tengan complicaciones en el embarazo relacionadas con hipertensión arterial inmediatamente son vistas por un grupo de médicos en la consulta de alto riesgo obstétrico y medicina interna. Ese estadiaje ha disminuido de manera notable los ingresos. Por otro lado, ya las autoridades del Hospital Central Antonio María Pineda saben que 5 camas en la UCI y apartar 2 camas para mujeres embarazadas hipertensas no son suficientes porque siguen habiendo complicaciones. Afortunadamente no hay muerte hasta ahorita en los últimos meses, pero siguen habiendo complicaciones. Entonces necesitamos por lo menos de la creación de 25 camas de terapia intensiva. Hay que entrar en razón y saber que un hospital universitario como el Antonio María Pineda, aparte de tener 25 camas y saber que el gran número de pacientes que murieron por complicaciones maternas relacionadas a hipertensión arterial, se necesita con urgencia por lo menos 5 camas de terapia intensiva para esas pacientes, nada más para ellas. Un laboratorio que funcione las 24 horas del día y necesita con urgencia un banco de sangre O negativo. Eso tiene que ser implementado ayer, porque si no van a seguir las complicaciones por más medidas preventivas que tú hagas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te está llegando de afuera en donde no se controla en el embarazo. ¿Qué hace un anestesiólogo, por ejemplo, a las 3 de la mañana con una mujer embarazada con la presión en 220-130 que tiene indicación formal de cesárea y la paciente no te viene ni con una hematología? Entonces mandan a la señora o al familiar al laboratorio a las 3 de la mañana afuera porque el hospital carece de los servicios de emergencia del laboratorio adentro. La paciente llega a las 5 de la mañana atracada y con los exámenes de dudosa procedencia. Y estoy seguro que ahorita en Carnaval montan templete y bonche pudiendo utilizar esos recursos para habilitar una cama de terapia intensiva. Yo creo que con un bonche de eso de Carnaval saldrán unas 2 camitas de terapia intensiva. Así es. Porque en estos días me decía el doctor Angulo, Carlos Angulo, que le estaban vendiendo un ventilador para una terapia intensiva de neurocirugía que estaba usado, pero que se lo estaban vendiendo en 6,000 y algo de dólares. Ahora, eso, ¿cuánto se invierte en un bonche de este tipo que pudiera tener esos recursos otro destino? Pero, ¿cuáles son esas complicaciones que presenta la madre gestante cuando tiene la tensión alta? ¿Cómo se presentan? ¿En qué momento? ¿Cuando va a parir? ¿Cuando está en el proceso? ¿Desde qué momento la tensión alta afecta a la mamá y al feto que está creciendo en el vientre de la madre? Hay pacientes que se llaman ya hipertensas crónicas, embarazadas. Son pacientes que están hipertensas durante todo el curso del embarazo. Y hay pacientes que comienzan a presentar la hipertensión arterial con el embarazo a partir de la semana 20 de gestación. Entonces, esas pacientes tienen que ser tamizadas, tratadas y evaluadas y vigilar otra serie de factores de riesgo. Por ejemplo, el sobrepeso, los factores de riesgo. Lamentablemente, las mujeres que más se complican son las de clase baja. Es increíble, pero son las que más se complican. ¿Pero por qué? Porque no tienen los recursos para alimentarse bien, para hacerse un tratamiento, la consulta prenatal. El tipo de alimentación y la genética que tienen con respecto a la hipertensión arterial. Las pacientes de color se complican mucho más y hay genes que están involucrados en que estás marcado pues, para hacer la hipertensión arterial con el embarazo. Las complicaciones tienen que ver con el aumento de presión arterial y el problema está a nivel de la placenta.
La placenta ya viene mala desde la semana 20 de gestación, ya viene marcada, porque las arterias que funcionan normalmente en la placenta son arterias de baja resistencia, son arterias con flujo alto, o sea, son abiertas para darle sangre al feto. Y esas arterias están mal implantadas y comienzan a comportarse como arterias de un paciente de 60 años con arteriosclerosis. Igualito, comienza a aumentar la presión arterial, se sabe cuál es el desencadenante de la hipertensión arterial y comienza la placenta o a envejecer y comienza el feto o a disminuir de tamaño o la paciente a presentar eventos de órgano blanco en el hígado, en la retina y en el cerebro. ¿Cuáles son las emergencias en el momento? Desde un edema agudo de pulmón hasta una hemorragia intracerebral, un hematoma hipertensivo relacionado con el embarazo y problemas de sangrado durante el parto. Dicen que la cesárea es la vía final común de todo. No. Mientras más fisiológico sea el parto de la mujer embarazada, que está previamente controlada, mejor va a ser el pronóstico de la paciente. ¿Y por qué entonces se toma la cesárea o se recomienda la cesárea? Porque muchas pacientes, por la emergencia del hecho de que la situación de la vida de la madre se va a comprometer mientras el feto esté adentro. Y como llegan en ausencia de exámenes de laboratorio, la decisión la toma el equipo quirúrgico de guardia, incluyendo al anestesiólogo. Este es un manejo multidisciplinario. Esto involucra al anestesiólogo, al obstetra, al internista y posiblemente al intensivista para evitar desenlaces fatales en las mujeres embarazadas en el hospital. Estamos compartiendo el programa de hoy en Ideas para Vivir con el doctor Antonio Franco. El doctor es internista y ha estado vinculado a la unidad de cuidado intermedio, doctor, esto Sí. en la unidad de cuidado intermedio del Hospital Central Antonio María Pineda de la emergencia. ¿Qué resultado o qué recomendaciones hacer en centros asistenciales como el Hospital Central Antonio María Pineda? Ya ha hablado usted de las camas de cuidado intensivo, del banco de sangre, de tener la posibilidad de hacer chequeos y de atender a la gente ahí y de mejorar los insumos, pero esta digamos, decisión de remitir de ginecología y obstetricia a medicina interna en el Tratado de las Mujeres, hablaba usted de que también ha generado resultados positivos. ¿Qué otra cosa podría hacerse en el hospital para atender de mejor forma a la madre embarazada? Mira, hay un proyecto que va en salida, que ya el director, el doctor Graterol, lo mencionó, que el proyecto de la creación de la unidad de terapia intensiva va. En nombre de Dios, que eso funcione y que en estos próximos meses se le apruebe al Hospital Central el dinero necesario para crear las 26 camas. Yo hasta que no lo vea, no lo creo. Yo soy un incrédulo de esto. Se están estableciendo medidas preventivas y esta enfermedad, la hipertensión arterial y el embarazo, es un problema de la sociedad. La sociedad tiene que involucrarse, porque todo el mundo tiene hijas y en cualquier momento van a parir. Y nadie escapa de la situación de que independientemente de la facilidad que tenga la hija que va a quedar embarazada, no vaya a tener una complicación relacionada con hipertensión arterial durante el embarazo. Eso es lo primero. Lo segundo, establecer medidas preventivas que ya se están estableciendo en el hospital, por ejemplo, la atención de alto riesgo obstétrico, y hay una fundación que se llama Maternidad Saludable, en la cual yo estoy involucrado, en donde estamos tratando de luchar por mantener vigente, ya por lo menos la consulta de alto riesgo obstétrico y medicina interna se institucionalizó. ¿En qué más pudiésemos ayudar ahí? En vigilar los resultados del embarazo, cuidados neonatales. Hay que meterse en todo, en la parte neonatal, en la parte perinatológica y vigilar que los proyectos se vayan dando. Eso tiene que ser también de afuera, con un equipo multidisciplinario que involucre psicólogos, psiquiatras, internistas y obstetras que estén dispuestos a ayudar sin otra cosa. Buscar resultados a través de las estadísticas, disminuyendo los valores y con la disminución de los valores de mortalidad, establecer medidas de ayuda internacional para tratar de darle un empuje al Hospital Central Antonio María Pineda.
es como tú lo mencionaste, son 1.500.000 personas en Barquisimeto. El Hospital Central Antonio María Pineda ya no se da abasto para todo el mundo. Debieran haber 4 hospitales como el Hospital Central, o por lo menos un materno infantil de 300 camas. Doctor, aquí en Barquisimeto. ¿Hay alguna estadística, hay algún chequeo? Porque me preocupan las madres que están en los municipios foráneos, en las zonas rurales. ¿Cómo una madre hacerse una consulta prenatal de manera permanente o constante que le permita saber si la hipertensión le está afectando? Y a lo mejor esa muchacha que está por allá en Sanare, en un pueblito alto, en Sanare, en el municipio Morán, en Guárico, viene al hospital sin tener ningún tipo de control al momento en que está a punto de parir y resulta que tiene un problema de hipertensión que le ha afectado durante casi todo el embarazo y ahora ustedes tienen que tratarla. La red ambulatoria ahí es vital. La red ambulatoria es vital. ¿Qué tienes que hacer? Activar a las representantes sociales de los diferentes servicios para todos los sitios de los ambulatorios donde haya médico rural y donde se pueda desplazar por lo menos cada 15 días un especialista, un obstetra, a más haya un internista que pudiese detectar problemas relacionados con la hipertensión arterial y embarazo, y esa paciente ser inmediatamente derivada a la consulta de alto riesgo obstétrico del hospital o ser hospitalizada de una vez en tercero o quinto piso del Hospital Central. Eso es lo que... Y se está haciendo. O sea, ya nosotros mantenemos contacto por fuera como red ambulatoria, contacto con el servicio social del Hospital Central, y hay muchachas, hay señoras muy responsables que están haciendo contacto con las redes ambulatorias para tratar de ubicar esas pacientes que se están complicando. Que es un granito de arena, pero se van a estadiar, se van a tamizar, y ojalá que en un futuro no muy lejano lleguemos a lo que sociedades como la sueca, la inglesa o la italiana tengan una mortalidad de 0. ¿Cómo afecta, digamos, el cuidado que debe tener la madre durante la gestación en el sentido de lo que debe tomar, de lo que debe comer y de lo que debe hacer desde el punto de vista físico, del ejercicio, de la atención incluso en el entorno? Porque yo me imagino que deben haber factores que inciden. Si yo soy una madre soltera, tengo ese lío con mi familia, no tengo trabajo, el hombre con el que yo estaba me dejó el pelero después que yo le dije que iba a tener un muchacho, todos esos factores van afectando a la madre y van afectando la condición en la que se está gestando y la condición de salud de la madre. Es igual que el paciente hipertenso. Una madre embarazada saludable o una madre embarazada con hipertensión arterial tiene que hacer las 3 comidas, las 2 meriendas y comenzar a hacer ejercicio. Si no hacía ejercicio, comenzar a hacer ejercicio. Tiene que caminar 30 minutos 5 veces a la semana. La madre embarazada también. La madre embarazada también. Tiene que ponerse su mono y comenzar a caminar. Eso va a estimular el óxido nítrico que está sintetizando ella naturalmente de forma constitutiva, y eso va a generar más vasodilatación y más salud para la placenta y para el niño que viene en camino. Tienes que ir a la consulta, hermano, porque necesita ingerir calcio, hierro, polivitamínico. Y si esa paciente es hipertensa, debe comenzar a tomar aspirina a partir de la semana 14 o 15, hasta que el embarazo culmine y sea programada para su parto, en el nombre de Dios, normal. Parto vaginal. Doctor, preguntan qué es lo que da la tensión alta en el feto y en la madre exactamente. ¿Qué complicación que pueda generar la muerte del niño o de la madre? Mira, muchas veces va a generar sangrado y hay una complicación temible en la mujer embarazada que se llama el HELLP, al cual HELLP, que es hemólisis, enzimas hepáticas alteradas y plaquetas bajas. Esa es una condición que se presenta con mucha frecuencia en la mujer embarazada con hipertensión arterial, a la que nosotros estamos acostumbrados a manejar en el Hospital Central Antonio María Pineda, tanto en la parte de sala de parto y algunas veces, la mayor cantidad de veces en la unidad de cuidados intermedios. Hay un equipo capaz de manejar la situación, excelente, que manejan las situaciones como debe ser. Esa relación entre ambas dependencias del hospital ha mejorado la atención. Excelente, sí. Excelente. El binomio medicina interna obstetricia como hermanos.
excelente. ¿Cómo surgió a razón de los problemas que venían presentando las madres embarazadas en complicaciones en el parto? Obstetricia siempre ha llamado a medicina interna en el hospital, pero la situación se agrava en mayo y junio del año pasado cuando comenzamos a detectar más muertes maternas. Empezamos a averiguar cuáles fueron las causas. Muchas eran por sangrado vaginal incoercible, coagulopatías de consumo, coagulación intravascular diseminada. Después que pare la paciente comenzaba a sangrar, hacían histerectomías y lamentablemente fallecían. Y ahí comenzamos a buscar cuál era la causa. Y empezamos a hablar inclusive con el equipo con la gente de anestesiología. Anestesiología detectó por qué tantas cesáreas y por qué no parto vaginal, cuál era la causa. Y hay un equipo también de anestesiólogos que muy responsablemente están tratando de hacer las cosas bien en el Hospital Central. Entonces, esa triada, manejándose en conjunto, ha determinado en este momento que a pesar de la escasez de recursos, se siguen controlando las pacientes embarazadas. Ese control debe hacerse desde qué momento que la paciente está embarazada, desde que conoce la noticia, desde el inicio. Ajá, desde el inicio. Si la paciente sabe que está embarazada desde el inicio y ya a partir de la semana 14 y 16 debe tener el primer eco con caracterización de las arterias uterinas para ver cómo están. Ahí en las arterias uterinas el ecosonografista nos puede decir cuáles son las características de las pulsaciones y posiblemente estadiar esa paciente y te dicen, Franco, esta paciente posiblemente va a ser hipertensa. Y ya ustedes comienzan a comenzamos a vigilarla y a estadiarla. Mire, hay gente que pregunta, bueno, yo puedo comer 3 veces al día con 4 meriendas, pero ¿qué estoy comiendo? O sea, pues la gente habla de la bolsa que tiene harina, que tiene no sé qué cosa. ¿Cuál es el alimento recomendado? O sea, mucho carbohidrato, ¿qué? El alimento recomendado aquí en el estado Lara es el aguacate. ¿Aguacate? Dile duro, dile que son pasteles. ¿Y cómo mejora el aguacate? Tiene grasas polisaturadas, grasas que te bajan el LDL colesterol, que es el colesterol malo, te baja los triglicéridos y te mejora el HDL. Si tú combinas la ingesta de aguacate con ejercicio, vas a estar sano. O sea, que para uno también, o sea, yo puedo comerme mi aguacatico ahí. Claro. Eso es paja, que esa grasa es mala. Ese es uno de los mejores alimentos que tienes a la mano. Tienes que comer, que necesitas alimentos ricos en potasio, como dicen por ahí. Ajá. Tienes el brócoli y tienes el coliflor. Eso se consigue económico, hermano. Lo que pasa es que hay que aprender a comer. Claro, hay gente que no sabe comer. No sabe comer. Por ejemplo, en la feria muy poca gente lleva brócoli. Muy poca gente lleva brócoli, ni coliflor, ni nada de eso. Nada de eso. Y bueno, el aguacate, fíjate, no sabía. Poca gente también come aguacate. Es recomendado para la mujer embarazada y para todo el que quiera, en todo caso, disminuir esos riesgos. El ejercicio, ¿de qué se trata? Solo caminar, porque también hay madres que las ponen a hacer otros ejercicios. Mira, el ejercicio aeróbico es el recomendable. El ejercicio aeróbico es el que tú utilizas el oxígeno, el consumo de oxígeno. Eso va a mejorar evidentemente la resistencia vascular y te va a mejorar el rendimiento cardíaco al mejorar el consumo de oxígeno. Y se recomienda por lo menos una caminata 30 minutos al día. ¿Qué pasa? Las autoridades han dicho que mientras así tú caminas y vas a bajar valores. Vas a bajar presión arterial sistólica, puedes bajar hasta 10 milímetros de mercurio sin tratamiento, puedes bajar la diastólica entre 5 a 6 milímetros de mercurio solamente disminuyendo ejercicio. Si comienzas a perder peso, es posible que los tratamientos hipotensores se retiren. Hay una pregunta de una madre que es hipertensa, pero desde antes incluso del embarazo, ella ha tomado un tratamiento para la hipertensión. ¿Debe continuar con este tratamiento durante el embarazo? No, ahí es donde es vital la consulta prenatal. ¿Por qué? Porque medicamentos como el losartán, que está más prostituido, y aquí lo manda hasta el bodeguero. ¿Qué estás tomando tú? No, losartán, y que no sirve, así no sirve, tiene que ser indicado con prescripción, y te puedo decir con propiedad, 95% de los pacientes que toman losartán están hipertensos. No, porque yo he visto que se lo recomienda, no, y a mí me sirvió para la atención, tómate el losartán, que a ti te debe servir también. El carro se apaga por 4 problemas. El paciente se apaga por muchas cosas. Tiene que buscar trastornos metabólicos, trastornos cardiovasculares y trastornos cerebrales. Y cada trastorno tiene posiblemente de 5 a 7 etiologías.
tienes que buscar cuál es. Entonces, si eso fuera así, los mecánicos vieran los pacientes, hermano, con el respeto que se lo merecen. Tienen que evaluarse. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que están contraindicados. Por ejemplo, el losartán, que es un bloqueante de los receptores de angiotensina 2. El captopril, el enalapril, el lisinopril, todos los priles, que son inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Los diuréticos están formalmente contraindicados en la hipertensión arterial asociada al embarazo. Paciente embarazada con hipertensión arterial crónica tiene que ir al médico obstetra y al médico internista o cardiólogo para hacer cambio de medicación y hacer un tamizaje para establecer riesgo. ¿Cada cuánto tiempo debe consultarse una persona que está en el embarazo para disminuir el riesgo de la hipertensión arterial? Mensual. Y Mensual. ahí viene otra perla. Ahí viene otra perla. Esto es para los muchachos que están en obstetricia, en sala de parto. No puede ser posible que si tú tienes una paciente que la ve un obstetra a nivel ambulatorio o a nivel privado, la conoce 5 veces al mes, y ya al final del mes la señora se llama María y le dice: María, tienes que irte al hospital porque tienes que hacerte una cesárea por desproporción fetopélvica, venga a sala de parto el residente y te diga: no, zapare por abajo. No, no lo hospitalice porque la presión está normal. No. Respeta lo que viene de afuera. Porque ese obstetra que está viendo afuera ya la vio 5 veces. Tú estás comenzando a entablar una paciente que viene asustada, hipertensa y con los comentarios malsanos que se hacen del Hospital Central por fuera. Entonces, yo siempre digo que para atender a un paciente tienes que pensar que el que está en la camilla o es tu mamá o es tu papá. Mira, hay gente que está planteando también la problemática que representa la atención de la madre embarazada en el Hospital Central, pero por la falta de insumos, porque piden todo. Es verdad, muchas veces faltan los insumos y lamentablemente hay que pedírselos a los familiares de los pacientes, y esa es una situación que lamentablemente se escapa de las manos. Yo te puedo hacer a ti un stop de medicamentos necesarios para el servicio de intermedios y para el servicio de sala de parto para atender adecuadamente a la paciente embarazada hipertensa. Pero si el Estado no cuenta con los recursos o no te los da, ¿de quién es la culpa? Y bueno, hablaba usted, doctor, de la situación que se presenta, por ejemplo, un banco de sangre, un laboratorio que funcione, un equipo que se mantenga, una unidad de cuidados intensivos, y uno se pregunta, bueno, ¿hay las condiciones para que se dé la atención como debería darse con toda esta deficiencia? Mira, vale, yo siempre he dicho que las condiciones están dadas. ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos arrancan con, o tienen la flojera o tienen la ignorancia, que es lo más peligroso de lo que están enfrentando en lo que se refiere a salud pública en Venezuela. Si tú tienes la capacidad para tomar la decisión aguda, como estás mencionando ahorita, de que las elecciones son en marzo, tenemos 2 meses, ¿tú sabes cuánto dinero se va a gastar ahí? Los tipos te lo dicen deportivamente. Abril, septiembre, diciembre, pero se da este 24, en el 2024. ¿Por qué no me tratas así al hospital? Bueno, y acabamos de pasar una elección, un referéndum para el Esequibo, donde también se gastaron una cantidad exactamente. de platica. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces, destine ese dinero al sector salud, que es el más golpeado. Es el más golpeado, es una de las entidades más golpeadas, en donde tú ves el reflejo de lo pobre que estamos en la parte de desarrollo. Doctor, pregunta, estamos compartiendo con el doctor Antonio Franco, médico internista de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Central, hablando de la hipertensión arterial en la mujer embarazada. Preguntan si en el hospital hay una consulta
prenatal que permita a la mujer acudir al hospital central, si va a parir en el hospital central, para que sean ustedes como médicos quienes vayan controlando en el prenatal a esa mujer. Sí la hay. Es una consulta de alto riesgo obstétrico, la paciente puede ser vista, o sea, ella de repente tiene ausencia del periodo menstrual y sospecha que está embarazada, posiblemente va a buscar la primera consulta con alguien afuera, con un obstetra afuera. Esa paciente puede ser derivada tranquilamente a la consulta de alto riesgo obstétrico o llega directamente si no tiene dinero y allá va a ser canalizada y estadiada. Bueno, aquí hay distintas personas haciendo observación si hay alguna atención médica suya o de otros médicos que pudieran controlar todo esto, pero privada, no en el Hospital Central Antonio María Pineda. ¿Tienen ustedes alguna...? Esto es algo paradójico. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas hipertensas generalmente llegan al Hospital Central. Tú me preguntas a mí, doctor, ¿cuál es su experiencia como médico internista en atender pacientes embarazadas en privado? Y yo digo, mira, yo en mi vida sí he visto 3 pacientes complicadas como internista. En privado es mucho, complicada. ¿Por qué? Porque generalmente la atención privada, las mujeres cumplen con las consultas. En cambio, en el hospital, son las pacientes que están con bajos recursos y se les está tratando de dar la ayuda. Se pueden ver yo las puedo ver en la consulta de medicina interna, no hay problema. Pero allá en el Hospital Central, en el servicio de cirugía ambulatoria, hay una consulta de alto riesgo obstétrico. Yo por lo menos voy personalmente los viernes en la mañana y yo soy el que la dirijo. Y ahí ven los internistas. Vemos las pacientes. Ya se institucionalizó porque tengo un residente de medicina interna. Y próximamente estamos en la elaboración de un programa de medicina interna y embarazo para hacerlo como un fellow, como un posgrado en el servicio de medicina de intermedios y obstetricia, porque tenemos la capacidad para dar el posgrado. Pregunta si en las primeras semanas del embarazo afecta la tensión arterial al feto y a la madre. Sí la puede afectar. Sí. Sí. Hay que estar con cuidado. El doctor Antonio Franco, médico internista, nos acompañó la mañana de hoy y en nuestro programa hablándonos de todo esto. ¿Qué mensaje puede dejarnos luego de toda esta conversa y de todas estas cosas que hemos analizado? La situación, la condición, la prevención, la realidad que vive la madre embarazada en cuanto a la hipertensión arterial. Bueno, ahí le metimos lo motorizado y le metimos también la hipertensión para nosotros, para todos nosotros, pero el programa Ideas para Vivir es precisamente dedicado a la mujer gestante. Mira, en medicina la clave está en la prevención. Si se establecen medidas preventivas, olvídate, muy poco o la mortalidad va a llegar a 0 en nuestro país, en el nombre de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Educando un país. Educando. Hay que educar, y hay que educar a un país empezando también por su dirigente, gobernante y líder. Porque si tienen educación, a lo mejor destinarían inversiones a cosas más prioritarias, o prioritarias, digamos. Porque esto es prioritario, es la vida. Porque es la generación de la vida, es la generación de relevo. De relevo, los que están naciendo, es todo lo que vamos a tener en el futuro en nuestro país. Y no estamos destinando, digamos, el suficiente interés y recursos para el futuro del país. Gracias, doctor, por participar en nuestro programa, el doctor Antonio Franco. Y siempre es grato recibir buena información como la que nos da el doctor Antonio Franco en la Unidad de Cuidado Intermedio del Hospital Central, internista. Aquí hay otros factores que vamos a leer rápidamente que alteran la atención de la gente. Por lo menos nos dice nuestra buena amiga Herminia Zaponi, que nos escribe, colega, compañera de trabajo del programa VIP, que tienen un problema en la avenida 3 con calle 8 de la Mata de Caudares, ya que se llevaron el transformador, ellos estaban sin la energía eléctrica, se les fue una fase, se llevaron el transformador hace bastante tiempo, hasta ahora no lo han traído, dejándonos sin luz totalmente en la zona. Hay personas de la tercera edad, hay niños, hay personas enfermas y no les han dado respuesta. Atención a la gente de Corpoelec, esto es en la avenida 3 con calle 8 de la avenida La Mata en Caudares, y yo estoy seguro que esta situación de no tener la energía eléctrica le dispara la atención, no precisamente la atención eléctrica, sino le dispara la atención a cualquiera. Mientras eso ocurre en La Mata, el amigo Mario Heredia agradece al programa y agradece a Corpoelec. Dice que gracias a la denuncia que se hizo en el programa, se logró atender el arreglo de la falla del transformador del sector centro histórico de Barquisimeto,
que se solucionó ayer. Y agradecen también al alcalde, al gobernador y al espacio que hicimos la denuncia. Ojalá que la de Herminia Zaponi también pueda ser allí de alguna forma atendida la denuncia. Mira, la gente dice que la buena música que pusimos hoy también puede aliviar la tensión. Cuidado si no la tensión arterial, pero la tensión que pueda tener usted ahí lo va a distraer o va a conectar con ese pasado que a veces la música nos lleva y conectamos con realidades y situaciones mucho más agradables que las podemos tener en el presente. Bueno, en la lucha están haciendo un llamado al gobernador, hay cloacas colapsadas y eso también aumenta la tensión. También nos dicen aquí en Pueblo Nuevo lleno de huecos y también aumenta la sed. La gente agarra cualquier cosa para relacionarla con el tema que estamos tratando. Gracias a todos por la sintonía, por la participación. Gracias a nuestros anunciantes. Ahí está la gente de Comercializadora López 2018, que también tenemos allí todo lo que busque en materia prima con los más altos estándares de calidad, no solamente para la industria alimenticia, también lo tenemos para la agroindustria, agroquímico, farmacéutica, limpieza, cosméticos, textiles, tenería, tratamientos de agua, automotores, revestimientos institucionales, metalmecánica, industrias gráficas, para el aseo del hogar y también para el tratamiento de complejos de piscina. Con los más altos estándares de calidad ofrecemos todos los insumos y la materia prima. Usted nos puede llamar al 0424-504-5513. Estamos en la carrera 24 entre 31 y 32, carrera 25 entre 32 y 33 y nos puede seguir en nuestras redes sociales @comercializadora López 2018. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo en un solo lugar, en nuestro supermarket, todo lo que busquen alimentos, todo lo que busque en productos para el hogar. También tenemos un bodegón, tenemos una ferretería, tenemos artículos para el hogar, televisores, equipos de sonido, lactos, celulares, neveras, colchones, panadería y pastelería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos y todo está en un solo lugar, con estacionamiento propio y vigilancia privada en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, Novi Group. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de trípode y también otras autopartes. Ahí tenemos baterías, los mejores precios, la mejor atención y la mejor asesoría con nuestra marca exclusiva Grequi, que son productos de alta calidad, pero tenemos todas las marcas del mercado. Tenemos más de 60 años en este ramo, lo que nos certifica como los mejores. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 44, 0251-445-9551, nuestro número telefónico y nuestras redes @suspensiones.balcania. En la Casa del Perfume de Venezuela, además de que le vamos a preparar el perfume con el olor del perfume original que a usted le gusta y se lo preparamos a base de aceite que dura en su cuerpo de 20 a 24 horas, también usted puede, además de oler bien, iniciar su propio negocio, ser emprendedor, puede ser distribuidor de nuestras fragancias, con tan solo 30 horas puede duplicar o triplicar su inversión y se transforma en su propio jefe. Estamos en la avenida 20 con calle 25, nos puede seguir en nuestras redes sociales, @la Casa del Perfume BZLA. Con nuestros anunciantes llegamos al final por el día de hoy. Muchas bendiciones para todos. Feliz inicio del mes de febrero, el mes festivo, el mes del disfraz, el mes del amor y la amistad, pero también el mes para la reflexión, segundo mes del año, que tienen esta oportunidad por ser año bisiesto, 29 días, a disfrutar con la presencia de Dios todo y, por supuesto, a sintonizar nuestro programa, la reposición a las 5 y a las 11 y mañana los esperamos a partir de las 6 de la mañana. Feliz y bendecido jueves para todos.